En nuestro planeta, existen lugares donde la realidad supera cualquier ficción. Probablemente jamás imaginarías que en la ciudad con más millonarios por metro cuadrado, más Rolls Royce y más rascacielos del planeta, miles de personas sobreviven en jaulas de menos de 2 metros cuadrados o en verdaderos hornos donde las temperaturas resultan insoportables. Algunos incluso llegan a preferir la cárcel antes que seguir viviendo en esas condiciones. No te pierdas este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura para conocer con más detalle Hong Kong, una de las ciudades más enigmáticas y ricas del planeta, con contrastes tan extremos como contener las escaleras mecánicas más largas del mundo, islas hechas de basura o cementerios superpoblados que obligan a que los cuerpos sean exhumados e incinerados pasados unos años para dejar más espacio. Una vida al límite causada por la falta de espacio, tanto para vivos como para muertos, en uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. Hong Kong, una enigmática región administrativa especial de China, repleta de curiosidades únicas como túneles secretos, creencias en fantasmas que seducen a hombres, clubes donde hombres o mujeres son contratados como acompañantes, y platos exóticos como serpiente frita o medusas al vapor. Presta atención a este vídeo porque te aseguramos que todo en él te va a sorprender. Empezamos. Entre los rascacielos que rascan las nubes y las colinas envueltas en niebla, se alza una ciudad e isla vibrante y enigmática, donde el tiempo moderno convive con tradiciones milenarias y secretos urbanos que parecen desafiar toda lógica. A simple vista, Hong Kong deslumbra con su puerto natural, luces interminables y una densidad de población que abruma a cualquiera que camine por sus calles. Pero bajo ese brillo de modernidad, la ciudad esconde contrastes extremos: lujo desmedido conviviendo con pobreza extrema, templos antiguos junto a centros financieros de cristal y callejones donde la vida parece comprimida en cubículos diminutos y asfixiantes. Hong Kong está ubicado en la costa sureste de China, y no es un país independiente, sino una región administrativa especial de China. Esto significa que, aunque pertenece a China, tiene un alto grado de autonomía, conserva su propio sistema legal, su moneda, el dólar de Hong Kong, leyes de comercio, aduanas y libertades que no se aplican en el resto del país. Hong Kong es por ello un territorio que funciona casi como un país dentro de otro país, el de China, una región con reglas y costumbres propias, mientras sigue estando bajo la soberanía china. Para entenderlo mejor y comprender también los motivos de la vida extrema que aquí ocurre, es bueno conocer los orígenes de esta alucinante ciudad. En esta región situada entre las olas del mar del sur de China, se extendía hace siglos un pequeño puerto pesquero, un pequeño conjunto de aldeas humildes donde los pescadores vivían de lo que el mar les daba. Sus casas eran de madera, sus botes simples, y la vida transcurría lenta, ligada a los ciclos de la pesca y la agricultura de subsistencia. El nombre Hong Kong se le dio en aquellos tiempos ya que esta palabra significa literalmente puerto fragante, en referencia al aroma de las especias y maderas que se almacenaban y comerciaban en sus aguas, un puerto modesto, pero con un encanto natural que atraía a viajeros y comerciantes. Con el tiempo, esa pequeña comunidad se convirtió en un enclave estratégico y fue creciendo. Durante el siglo XIX, la expansión colonial británica buscaba puertos seguros para su comercio en Asia. Fue así como China cedió la pequeña isla de Hong Kong a Gran Bretaña en 1842, un acuerdo que cambiaría para siempre el destino de la región y marcaría el inicio de su transformación de esta pequeña aldea pesquera en una de las ciudades más famosas y poderosas del planeta. Los británicos, interesados en el comercio y la navegación, empezaron a construir infraestructura, muelles, almacenes y calles que conectaban la isla con el continente. Poco a poco, Hong Kong se convirtió en un puerto libre, abierto al comercio internacional, que atrajo comerciantes, inmigrantes y trabajadores de diversas regiones de China y Asia. Fue así como estos humildes pescadores comenzaron a mezclarse con comerciantes, obreros y emprendedores, conformando una sociedad que crecía muy rápido. Durante el siglo XX, la ciudad siguió creciendo a un ritmo vertiginoso. La llegada de inmigrantes provenientes de toda China
especialmente durante periodos de guerra o conflictos internos, aceleró la expansión urbana. Hong Kong pasó así de ser un pequeño puerto a un centro financiero y comercial, con barrios densamente poblados, mercados nocturnos y la construcción de los primeros edificios modernos que empezarían a dibujar uno de los skyline más famosos del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial y la industrialización, Hong Kong se consolidó como un centro de manufactura y comercio. La economía creció a pasos agigantados y la ciudad empezó a atraer inversiones internacionales. Mientras tanto, los humildes pescadores y obreros seguían viviendo en pequeñas casas o en los primeros edificios modestos, conviviendo con una nueva clase de empresarios que empezaba a definir la riqueza de la ciudad. El regreso de Hong Kong a China ocurrió en 1997 y marcó el inicio de su estatus especial. Fue así como se convirtió en una región administrativa especial de China, un territorio que pertenece a la soberanía china, pero que mantiene su propio sistema legal, moneda, aduanas y libertades. Hoy en día Hong Kong es una metrópoli de extremos sorprendentes. Es la ciudad con más rascacielos del planeta y una de las que más millonarios concentra por kilómetro cuadrado. Hong Kong es también una de las ciudades con mayor concentración de millonarios del planeta. Se estima que viven allí más de 300.000 millonarios, lo que convierte a sus calles en un escenario donde la riqueza extrema se hace visible a cada paso. Gracias a esto, Hong Kong se considera una de las ciudades más ricas del planeta, donde la prosperidad económica coexiste con una densidad urbana que impone límites extremos a la vida cotidiana. La opulencia es particularmente visible en sus calles y hoteles de lujo. El famoso The Peninsula, por ejemplo, exhibe filas de Rolls-Royce y automóviles de alta gama, que cuestan como mínimo $300.000 cada uno. Hong Kong ostenta también el título de ser la ciudad con más coches de lujo por habitante del mundo, un fenómeno que refleja tanto el poder adquisitivo de su élite como la marcada desigualdad urbana. El puerto de Hong Kong sigue siendo un símbolo de su origen humilde, mientras que los rascacielos y centros financieros de cristal muestran la evolución hacia una ciudad globalizada y llena de oportunidades, pero también de desafíos realmente extremos, como ahora vas a ver. Muchas personas asocian Nueva York o Shanghái con la ciudad de los rascacielos, pero la realidad es que Hong Kong es la ciudad que posee más rascacielos del mundo. Para aclarar, en este contexto se entiende por rascacielos aquellos edificios que superan los 150 metros de altura. Nueva York cuenta con aproximadamente 323 rascacielos, Shanghái con alrededor de 203, mientras que Hong Kong supera los 650, una cifra que deja claro que su skyline no tiene igual. Cada edificio refleja el ingenio de una ciudad construida hacia arriba, donde el espacio horizontal es limitado y cada metro cuadrado es oro. Este fenómeno urbano no solo responde a la falta de terreno disponible, sino que también simboliza el dinamismo económico y la ambición arquitectónica de Hong Kong, creando un paisaje vertical único en el mundo. La geografía de Hong Kong explica en parte este fenómeno. La ciudad se asienta entre colinas y costas abruptas, lo que obliga a construir únicamente en vertical. Para conectar sus barrios y superar las pendientes empinadas, Hong Kong posee las escaleras mecánicas más largas del mundo, conocidas como el Mid-Levels Escalator, que permiten que miles de personas se desplacen a diario entre colinas y zonas urbanas sin necesidad de recorrer largas distancias a pie. Estas escaleras mecánicas tienen una longitud total de aproximadamente 800 metros, lo que equivale a recorrer unas 8 canchas de fútbol alineadas una detrás de otras. Esta infraestructura no solo facilita el transporte diario, sino que también refleja cómo la ciudad ha adaptado su arquitectura y movilidad a un terreno complicado y a una densidad de población extraordinaria. La densidad poblacional en Hong Kong es realmente impresionante, ya que en apenas unos 1.110 kilómetros cuadrados conviven más de 7 millones de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en Hong Kong viven millones de habitantes más que en países como Costa Rica, que tiene un tamaño territorial muchísimo mayor, pero en el que viven solo alrededor de 5 millones de personas. Este hacinamiento extremo crea una presión constante para los vivos, y aunque pueda sonar extraño, también para los muertos. En Hong Kong, el espacio es tan limitado
que tampoco los cementerios pueden expandirse de manera horizontal. Por esta razón, los cuerpos enterrados en tumbas tradicionales deben ser exhumados aproximadamente cada 6 años para liberar espacio para nuevas inhumaciones. Cuando un cuerpo no es reclamado por los familiares, se procede a incinerarlo. Las cenizas se depositan en columbarios, que son estructuras verticales con nichos para urnas, adaptadas a esta falta de terreno. Esto convierte los cementerios en un tipo de edificio vertical también para los muertos, un reflejo extremo de la densidad de la ciudad y de cómo cada metro cuadrado debe ser aprovechado al máximo. Si los familiares deciden reclamar el cuerpo, pueden mantenerlo bajo su custodia, ya sea en un columbario privado o trasladándolo a otro lugar. En este caso, si no se incinera, se paga un alquiler por el espacio, que puede renovarse anualmente o por periodos más largos, asegurando que los restos permanezcan en ese nicho mientras se continúe abonando la tarifa. Esto genera un mercado complejo y costoso para el descanso eterno en la ciudad, donde incluso la muerte se ve afectada por la escasez de espacio y el precio del terreno, convirtiendo cada metro cuadrado en un recurso valioso para vivos y muertos por igual. El resultado es un sistema sorprendente y único en el mundo. Los cementerios de Hong Kong son verticales, compactos y estrictamente regulados, una consecuencia directa de vivir en una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Una realidad extrema que seguramente sea más difícil vivir en vida, como ahora vas a ver. Miles de personas llegan a Hong Kong cada año buscando oportunidades económicas, educación o simplemente una vida mejor. Pero al no poder expandirse la ciudad debido a la geografía que limita la construcción a lo alto, se genera un mercado inmobiliario extremadamente competitivo y caro, donde el espacio disponible se convierte en un recurso escaso y con precios astronómicos, casi inimaginables para la mayoría. Los motivos de este estilo de vida tan extremo tienen que ver con la geografía, pero esta solo es una pieza del rompecabezas. Como ahora sabes, el territorio de esta zona administrativa especial abarca apenas 1.100 kilómetros cuadrados, espacio reducido del que la impactante cifra del 75% está clasificada como áreas protegidas y parques nacionales. O sea que es un espacio muy reducido, del cual más de 2/3 está protegido. Esto significa que la masa terrestre donde se asienta la vida urbana se reduce a solo el 25% del total. En ese diminuto porcentaje de tierra habitable, deben coexistir entre 7 y 8 millones de personas. La conclusión es inevitable. Si no hay espacio horizontal, la vida debe ser vertical. Esta forzada densificación dispara el precio de cada metro cuadrado hasta la estratosfera, sentando las bases de la distopía habitacional. La obsesión por el metro cuadrado se traduce en precios de venta absurdos. Un diminuto apartamento de apenas 10 metros cuadrados puede alcanzar los $300.000 o $400.000 estadounidenses. Si trasladamos la cifra a la calle, un piso de 29 metros cuadrados en un edificio con 44 años de antigüedad cuesta unos $550.000. El propio gobierno de Hong Kong tiene interés directo en que se mantenga esta locura de precios, ya que obtiene ganancias de cada venta. Una de las particularidades de este mercado inmobiliario en Hong Kong es que la mayoría del suelo es propiedad del gobierno. Esto significa que los compradores no compran la tierra de forma perpetua, sino que adquieren derechos de uso por un número limitado de años, generalmente 99 años para terrenos nuevos, aunque en algunos casos puede variar. Una vez que este periodo termina, el terreno puede regresar al control del gobierno, o en algunos casos, el contrato puede renovarse mediante el pago de tarifas adicionales, según las regulaciones vigentes. Esta estructura tiene un efecto directo sobre los precios y la dinámica del mercado, ya que cada venta, cada reventa y cada renovación de contrato genera ingresos significativos para el gobierno, lo que hace que no esté en el interés de las autoridades que los precios de la tierra caigan, sino todo lo contrario. La tierra se convierte así en un recurso extremadamente limitado y valioso, y los ciudadanos y empresas deben competir ferozmente por acceder a ella. Con todo esto, Hong Kong ostenta el título de la ciudad con los precios inmobiliarios más elevados de todo el mundo, superando a ciudades como Zúrich, Singapur y Nueva York. Según el informe Mapping the World's Prices del Deutsche Bank,
El precio promedio de propiedades de primera calidad en el centro de la ciudad es de aproximadamente $25.946 estadounidenses por metro cuadrado. Este dato sitúa a Hong Kong en la cima de la lista del planeta, con una diferencia significativa respecto a otras ciudades líderes en el mercado inmobiliario. Además, el índice de asequibilidad de la vivienda en Hong Kong es alarmantemente alto. Según el mismo informe, los pagos hipotecarios representan aproximadamente el 150% del ingreso disponible de los residentes, lo que indica una grave crisis de accesibilidad a la vivienda. Este panorama ha generado una profunda desigualdad social. Mientras que las élites disfrutan de lujosas residencias en rascacielos, una buena parte de la población vive en condiciones realmente precarias. Si no se puede comprar, la única alternativa es alquilar. Pero esta opción tampoco es barata, ya que Hong Kong es también la ciudad con los alquileres más prohibitivos del mundo. Por ejemplo, un apartamento de menos de 30 metros cuadrados puede alquilarse por entre $2.000 y $3.000 al mes, mientras que una vivienda de 20 metros cuadrados puede superar los $2.000 mensuales. Considerando que el salario promedio en Hong Kong es de $2.800, esto significa que una familia debe destinar entre el 75% y el 80% de sus ingresos solo para pagar el alquiler, dejando muy poco para comida, transporte o educación. Para quienes no alcanzan siquiera el salario promedio, las opciones se reducen a apartamentos compartidos o pisos subdivididos, donde varias familias o individuos viven en espacios que originalmente estaban diseñados para una sola familia. Suelos de 5 a 10 metros cuadrados por persona, techos bajos y ventilación mínima son la norma. Estos apartamentos, llamados tenement flats, muestran la cruda realidad de una ciudad donde la densidad de población y la falta de espacio generan condiciones de vida extremas. Pero no son los peores ejemplos de esta forma de vida en Hong Kong, como pronto descubrirás. Antes de llegar a las casas jaula y las casas horno, es bueno descubrir uno de los mejores ejemplos de esta realidad en el Monster Building o edificio monstruo, un complejo de 5 bloques colosales e interconectados en el distrito de Kowloon, donde residen alrededor de 10.000 personas en apartamentos de entre 15 y 30 metros cuadrados, los conocidos como tenement flats, edificios de apartamentos antiguos o de baja calidad, donde muchas familias o individuos viven hacinados en espacios pequeños. Su brutal geometría, con cientos de ventanas apiladas hasta el cielo, lo ha convertido en un icono pop, un fetiche visual para los turistas que lo fotografían sin percibir la tragedia que late, piso por piso en su interior. El Monster Building es famoso en Hong Kong, ya que es uno de los lugares de la Tierra con mayor densidad de población, obligando a los residentes a replantear cada interacción, cada movimiento, en un espacio que apenas permite la convivencia. En el Monster Building, la luz natural y la ventilación son un lujo que pocos pueden permitirse. Los apartamentos, al no tener vistas al exterior, dependen del reducido espacio interior y de los estrechos patios para recibir cualquier rayo de sol o corriente de aire. Para intentar mejorar sus condiciones, algunos residentes crean espacios adicionales a decenas de metros de altura, extendiendo sus terrazas o balcones con estructuras improvisadas de bambú, madera o metal. Estas ampliaciones sirven para colgar ropa, almacenar pertenencias o simplemente ganar un pequeño respiro dentro del confinamiento, mostrando la creatividad extrema que exige sobrevivir en estos entornos verticales. Al penetrar en el patio central del complejo, la sensación es de inmediato opresiva. El cielo se reduce a una estrecha franja y las paredes se cierran sobre el observador en 360 grados. El aire es denso y pesado, una evidencia física de la falta de ventilación en un clima de calor y humedad constantes. En este laberinto vertical, la luz natural no es un derecho, sino un lujo reservado a unos pocos afortunados. El hacinamiento comienza aquí, en la necesidad imperiosa de aprovechar cada palmo de espacio. Los residentes del Monster Building luchan por el aire y el sol, colgando estructuras temporales de bambú de las ventanas y creando redes improvisadas de tendederos, una patética arquitectura de la desesperación. Un edificio que se ha convertido en un símbolo de resistencia, una forma de reclamar un poco de espacio y dignidad en medio de una vida comprimida entre paredes que parecen cerrarse constantemente sobre los habitantes.
Los residentes del Monster Building son, irónicamente, afortunados, ya que aún pueden permitirse un apartamento privado, aunque sea minúsculo y asfixiante. Esta realidad nos prepara para el descenso a los círculos más bajos de este infierno inmobiliario. Con un gran número de habitantes de una de las ciudades más ricas del planeta, viven en jaulas de menos de 2 metros cuadrados, y algunas incluso en verdaderos hornos vivientes, que ahora vas a conocer. Esta es la forma más extrema de vivienda en Hong Kong. Personas, muchas veces ancianas, que deben adaptarse a vivir en espacios diminutos, de apenas 1.5 a 2 metros cuadrados por persona, conocidos como casas jaula. Estos cubículos de metal o madera se agrupan en apartamentos compartidos y son habitados principalmente por trabajadores de bajos ingresos y personas mayores. Pero si creías que las casas jaula eran lo peor, la realidad puede ser aún más brutal. Existen en Hong Kong las llamadas casas horno, una forma de vivienda que lleva el hacinamiento a un nivel casi inimaginable. Estas estructuras improvisadas se levantan sobre techos y terrazas de rascacielos, utilizando materiales ligeros y económicos como poliuretano, plástico o madera fina, que apenas aíslan del calor o del frío. Durante los meses más cálidos, estas casas se convierten en hornos vivientes, alcanzando temperaturas superiores a 50 grados centígrados, donde respirar, moverse o dormir se convierte en una verdadera prueba de resistencia. La precariedad de estas casas jaula y casas horno no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. La exposición constante a calor extremo, la falta de ventilación y la imposibilidad de escapar de la estrechez del espacio provocan estrés extremo, agotamiento crónico y enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Cada metro cuadrado se convierte en un escenario de supervivencia. Colgar ropa, almacenar comida o simplemente moverse requiere una precisión milimétrica. El calor y la humedad combinados hacen que la vida diaria sea un desafío constante, mientras el riesgo de accidentes, como caídas o cortocircuitos, permanece latente. Muchos residentes de casas horno son trabajadores pobres o ancianos que no tienen otra opción y que viven día a día al límite, soportando condiciones que serían inimaginables para la mayoría del mundo. Algunos incluso han declarado que, a pesar de la libertad que estas viviendas pueden ofrecer en términos de independencia, preferirían una celda en la cárcel antes que enfrentar la incomodidad y el riesgo de estas estructuras al sol abrasador. Estas realidades son un reflejo del costo humano de una ciudad donde cada metro cuadrado se cotiza más que en cualquier otra parte del planeta y donde la desigualdad se hace tangible hasta en lo más básico: el derecho a un espacio seguro y habitable. La realidad en Hong Kong es tan diversa y complicada debido a la falta de espacio que gran parte de la ciudad se desarrolla bajo tierra. Kilómetros de túneles subterráneos atraviesan el corazón de la metrópoli, conectando estaciones de metro, centros comerciales, edificios de oficinas y zonas residenciales. Estos espacios fueron construidos inicialmente para descongestionar las calles y proteger a los ciudadanos de tifones y lluvias torrenciales, fenómenos comunes en esta región. Pero con el paso de los años, los túneles se transformaron en centros neurálgicos del comercio y la vida urbana, donde tiendas, restaurantes y oficinas se mezclan con pasillos y escaleras mecánicas interminables. Es como si debajo del brillo de los rascacielos existiera otra ciudad, igualmente viva y vertiginosa. En estos corredores subterráneos, donde miles de personas caminan a diario, compran, comen o se trasladan a sus trabajos. En un lugar donde cada metro cuadrado sobre el suelo es oro, los túneles permiten expandir el espacio útil sin tocar un centímetro de tierra. Algunos de estos túneles albergan mercados improvisados, pequeñas tiendas de electrónica, restaurantes y hasta salones de belleza, creando un ecosistema subterráneo que parece tener vida propia. A pesar de estas condiciones extremas, algo que seguramente llame tu atención y también la nuestra, es el motivo por el que muchas personas no se van de Hong Kong. Pero antes de llegar a este punto, aprovechamos para preguntarte: ¿podrías vivir en casas jaula o casas horno, o estarías dispuesto a pagar el precio de un alquiler en Hong Kong? ¿Por qué motivos crees que la gente sigue viviendo aquí? ¿Cuánto cuesta el alquiler o las casas allí donde vives? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Será genial leerte. Y como sabes,
es la mejor manera de ayudarnos para seguir trabajando cada semana para traerte contenido tan interesante como este. Así que, gracias. La razón por la que la gente prefiere vivir aquí es sencilla y lógica. Hong Kong sigue siendo uno de los principales centros económicos del mundo, con oportunidades laborales, educativas y de negocio que no se encuentran fácilmente en otros lugares. Para miles de trabajadores inmigrantes, quedarse en Hong Kong significa tener acceso a empleos mejor remunerados, escuelas reconocidas y la posibilidad de mejorar sus vidas, aunque el precio sea vivir en condiciones extremadamente ajustadas. La falta de alternativas comparables en otras regiones hace que, a pesar de la dureza de la vida, muchos prefieran quedarse y buscar cómo sobrevivir, antes que renunciar a las oportunidades que ofrece la ciudad. Para muchos trabajadores inmigrantes, las oportunidades en Hong Kong vienen acompañadas de trabajos poco convencionales que les permiten sobrevivir en esta ciudad implacable. Una de estas ocupaciones que ha proliferado en los últimos años es la de acompañantes, donde hombres atractivos y bellas mujeres se dedican a ofrecer compañía a clientes adinerados, en ocasiones en entornos privados o exclusivos. Este fenómeno refleja cómo la presión económica y la falta de alternativas obligan a muchas personas a encontrar maneras creativas de generar ingresos, incluso en trabajos que serían impensables en otras ciudades. Curiosamente, esta realidad laboral se mezcla con creencias tradicionales de la cultura hongkonesa. Muchos habitantes de la ciudad creen en la existencia de fantasmas femeninos que seducen a los hombres, espíritus que rondan lugares antiguos o residencias abandonadas con la intención de atraerlos. En un contexto urbano tan extremo, algunas de estas trabajadoras podrían llegar a ser confundidas o asociadas con estas leyendas, generando una mezcla inquietante de modernidad, necesidad económica y superstición. Pero esta realidad extrema no se limita a las casas jaulas, los cementerios o los fantasmas de mujeres seductoras. También se refleja en la forma en que la ciudad maneja su basura. Un ejemplo impactante es la isla de la basura de Tuen Mun, una estructura construida artificialmente para gestionar los desechos urbanos, ya que aquí no hay espacio tampoco para la basura. Hong Kong importa más del 90% de sus alimentos y produce toneladas de basura al día, lo que convierte la gestión de basuras en un desafío gigantesco. Para conseguirlo, la isla de la basura de Tuen Mun funciona como un vertedero controlado, donde los desechos se compactan y se almacenan de manera organizada. Con el tiempo, parte de esta basura se aplana, se cubre con tierra y otros materiales, y llega a formar un nuevo suelo artificial sobre el que se pueden desarrollar estructuras o incluso expandir áreas utilitarias. En cierto sentido, la ciudad transforma los desechos en un recurso espacial limitado, convirtiendo la basura en parte del territorio disponible. Este proceso refleja cómo Hong Kong aprovecha cada metro cuadrado, hasta el punto de integrar los residuos dentro del paisaje urbano y crear espacio donde antes solo había desecho. La isla es, por tanto, un ejemplo extremo de la presión de la densidad poblacional y de cómo la ciudad convierte incluso la basura en un activo espacial, esencial para mantener su funcionamiento diario. Si paseas por Hong Kong o visitas edificios como el Monster Building o incluso bajo tierra en estos túneles, es probable que descubras también mercadillos exóticos y coloridos llenos de vida, donde personas con o sin dinero se mezclan y saborean la vida, como en pocos lugares del planeta. Mucho se debe a que Hong Kong está considerado uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo, con una comida tan variada como exótica. Desde los dim sum más tradicionales, pequeños bocados de masa al vapor rellenos de carne, mariscos o verduras, hasta platos que podrían parecer imposibles para los ojos occidentales, como la serpiente frita, preparada con especias y cocinada al momento, o la medusa al vapor, un manjar crujiente que se sirve frío y que combina textura y sabor en una experiencia única. Puede parecer raro pensar que en una de las ciudades con más multimillonarios del planeta, se estima que el 20% de la población vive en la pobreza. Esto significa que aquí, aproximadamente, 2 millones de personas se han quedado fuera de la promesa de prosperidad de esta ciudad. De esos 2 millones de pobres, entre 200.000 y 300.000 viven en la forma de vivienda más extrema y cruel conocida, en esas casas jaula y casas horno que has conocido.
un testimonio de una realidad donde la dignidad se negocia para intentar sobrevivir en el mercado inmobiliario más despiadado del mundo. El mensaje final es escalofriante. Esta realidad extrema no es un accidente, sino la consecuencia directa de un sistema que prioriza las ganancias del metro cuadrado por encima de la dignidad de millones de almas. Paradójicamente, a pesar de todas estas realidades extremas, los precios imposibles, las casas jaula, los hornos en las azoteas y la vida comprimida entre muros de concreto, Hong Kong es considerada por muchos como una de las ciudades más seguras del planeta. Resulta casi un misterio cómo en una ciudad tan extrema, la gran mayoría de sus habitantes no delinque, respeta las normas y convive en orden, demostrando que, incluso en medio de la desigualdad más visible, persiste un profundo sentido de civismo y comunidad. Si has llegado hasta aquí, probablemente quieras conocer con más detalle estas realidades tan extremas de una de las ciudades más fascinantes y enigmáticas del planeta. Por eso, desde Mundo Sin Censura hemos investigado a fondo para ofrecerte la información más completa y veraz, no solo para entender la otra cara de Hong Kong, sino también para ayudarte a planificar un viaje inteligente, aprovechando al máximo cada experiencia sin gastar una fortuna. Porque sí, como seguramente imaginas, dormir en Hong Kong puede costar mucho más que en la mayoría de las ciudades del mundo, pero si sabes moverte, también es posible disfrutarla sin dejarte todos tus ahorros. Desde Europa, la forma más directa de llegar es en vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, uno de los más modernos y transitados del mundo. Existen vuelos directos desde ciudades como Londres, París o Madrid. Desde América, los vuelos parten principalmente desde Los Ángeles, Nueva York o Ciudad de México, con duración promedio de entre 13 y 16 horas. En cuanto a los requisitos de entrada, los ciudadanos de la mayoría de los países europeos y americanos no necesitan visado para estancias de hasta 90 días. Basta con tener el pasaporte en regla y demostrar el billete de salida. Moverse por Hong Kong es sorprendentemente sencillo y eficiente. Su red de transporte público es una de las más avanzadas del planeta. Su metro conecta prácticamente toda la ciudad y sus tarifas son muy económicas, ya que un trayecto promedio cuesta alrededor de $1 estadounidense. Los autobuses y tranvías también son opciones asequibles, y si prefieres moverte por mar, los ferries entre islas cuestan menos de $1 y ofrecen vistas espectaculares del puerto de Hong Kong. La moneda oficial es el dólar de Hong Kong, y su valor suele mantenerse estable, con un cambio aproximado de $7,8 de Hong Kong por $1 estadounidense. Es recomendable llevar algo de dinero en efectivo, ya que aunque la mayoría de los lugares aceptan tarjetas, algunos pequeños restaurantes o puestos callejeros no lo hacen. Existen cajeros automáticos en casi cada esquina, y la mayoría de ellos aceptan tarjetas internacionales sin problema. A pesar de ser, como sabes, la ciudad con más autos de lujo del planeta y estar llena de multimillonarios, disfrutar de Hong Kong no implica necesariamente vaciar la cartera. La comida callejera está entre las mejores del mundo y también una de las más económicas. Puedes probar platos tradicionales como los dim sum, las brochetas de pescado, los fideos wonton, que cuestan entre $2 y $5 estadounidenses por porción. Los mercados nocturnos, como el Temple Street Night Market o el Ladies Market, ofrecen una experiencia vibrante y auténtica, donde se puede comer, comprar y explorar sin gastar más de $10 o $15 por noche. El alojamiento, sin embargo, es otro asunto, como seguramente habías imaginado. Un hotel de gama media puede costar entre $120 y $180 estadounidenses por noche, dependiendo de la zona. En barrios céntricos como Central o Tsim Sha Tsui, los precios pueden duplicarse fácilmente. Si buscas opciones más accesibles, los hostales o cápsulas pueden costar entre $40 y $70 por noche, aunque los espacios son muy reducidos. En contraste, los hoteles de lujo como el de Península Hong Kong o el Ritz-Carlton, ubicado en los pisos más altos del International Commerce Center, pueden superar fácilmente los $1,000 estadounidenses por noche, ofreciendo vistas espectaculares y un servicio de otro mundo. Para quienes buscan experiencias exclusivas, Hong Kong ofrece posibilidades únicas. Pasear en un Rolls-Royce Phantom, uno de los coches más emblemáticos de la ciudad, puede costar alrededor de $500 la hora.
mientras que una cena en un restaurante con estrella Michelin puede superar los $300 por persona. Pero como has visto, no todo en Hong Kong es lujo desmedido. Parte del encanto de esta ciudad fascinante está precisamente en ese contraste. Una ciudad donde puedes desayunar por $2 en un pequeño local tradicional y unas horas más tarde observar desde una terraza de cristal cómo los rascacielos se encienden como luciérnagas gigantes al caer la noche. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo haya sido tan interesante para ti como lo ha sido para nosotros y que te haya ayudado a descubrir Hong Kong, como ves, una de las islas más extremas del planeta. Si es así, no dudes en dejarnos un buen like y un comentario. Es la mejor manera de ayudarnos a seguir trabajando para traerte cada semana contenidos tan interesantes como estos. O como este vídeo que ahora puedes ver. Para descubrir otro de los lugares más fascinantes del planeta. Pincha en él, lo vas a disfrutar.